Bueno, ya tenemos a los actores que nos lo más importante es que nos acompañan hoy día como autoridades, y ahora viene algo hacia ustedes. Algo ustedes que hemos preparado desde hace 6 meses y que no sé si están listos. ¿Están listos para esta actividad? ¿Sí? Vamos, esto es algo jovial, alegre. Bueno, entonces me gustaría introducir el tema del próximo speaker, porque nosotros, bueno, yo trabajo en 3IE, pero nosotros sabemos lo importante que es para ustedes comunicar sus ideas, para sus socios, para sus compañeros de trabajo, para su jefe. Hola, jefe. Y peor aún para los inversionistas. Pero ¿cómo lo hacen? No es tan solo el contenido lo que importa. También importa las sensaciones y las emociones que ustedes dejan en el interlocutor. Pues bien, el próximo invitado es quien ha desarrollado un nuevo enfoque de las comunicaciones efectivas. Tiene 15 años de experiencia como locutor y como asesor de grandes ejecutivos a nivel nacional en el aspecto de relaciones interpersonales, comunicación efectiva y coaching. También es director ejecutivo de Green Mind, una empresa que se dedica a asesorar estratégicamente las comunicaciones de las empresas. Y bueno, para que ustedes no se queden con la sensación de que es muy tonto lo que estoy diciendo, nos va a dar algunos tips de cómo hacer un pitch efectivo y eficaz para su interlocutor. Dejo con ustedes a Cristian Andrada, gerente de Green Mind. Cristian Andrada, de Green Mind. Me gustó la presentación, ¿eh? Sentido humorístico total. Ya. Ahí sí. ¿Cómo están? Buenas tardes. Apareció. Ya, perfecto. A ver, primero que todo quisiera decirles que no es posible dejar las luces encendidas porque de hecho va a ser mucho más provechoso. Tal como las tenían. Eso, impecable. Lo que voy a cometer ahora a continuación es directamente un asalto. No, más bien técnicamente es un hurto porque no hubo violencia de por medio. A ver, no estoy haciendo apología de ninguna marca en particular, ni de ninguna empresa en particular. Lo que tenemos ahí es una de las 4 grandes empresas de courier que ustedes seguramente conocen como otras tantas que existen. UPS, DHL, me falta otra, TNT y FedEx. Ahora, ¿qué tiene de particular esto? No voy a hablar de branding, no voy a hablar de marcas ni nada por el estilo. Yo los quiero llevar a otra temática, los quiero llevar precisamente a lo que decía mi antecesor, al tema de las emociones, al tema de las sensaciones fundamentalmente. Si uno se sitúa en lo descriptivo de lo que ahí observa, uno observa colores. Aquí probablemente se ven mucho más vivos que ahí, pero si ustedes recuerdan el logo de FedEx, hay un color púrpura, hay un color naranjo, hay una tipografía en particular, no soy muy experto en tipología de letras, pero esa debe ser muy cercana a un Arial, por ejemplo. Tenemos una bajada de la marca que es el Express, tenemos un acrónimo, la unión de 2 términos como son Federal y Express, que se unen en FedEx. Todos observamos eso, ¿es correcto? Es correcto. Y también vemos la flecha, ¿cierto? Levanten la mano quienes ven la flecha. La mitad de la sala. ¿Cómo el resto no la ve? No nos vamos de acá hasta que no la vean todas. La flecha. ¿Está clarita o no? ¿Saben qué tiene de interesante este fenómeno? Que con esto quiero ratificarles y comprobarles que la comunicación es 100% emoción. Y las agencias de publicidad, las agencias de comunicaciones no están exentas de esa práctica cuando se abocan a la tarea de estructurar o generar un logo, por ejemplo. Y en este caso, la flecha, no sé si esto tiene infrarrojo, sí lo tiene. Ahí está. Formada entre la E y la X. La gran pregunta, ¿solamente la mitad de la sala la vio? En estricto rigor, denotativamente hablando, sí. Connotativamente hablando, o si lo hablamos en términos más simples,
de forma inconsciente todos lo vimos. ¿Cuál es el punto sensible? Tanto Federal como la agencia tiene absolutamente claro que las implicancias de ese efecto de la flecha es mucho más importante que el logo completo, porque tiene un efecto inconsciente. Más del 85% de las significaciones provocadas en una comunicación interpersonal, uno a uno, deriva de aspectos de forma. De forma. Con suerte, el contenido puede llegar a tener una implicancia cerca del 15%. Con suerte. O sea, estamos diciendo que mucho de lo que probablemente somos absolutamente ajenos e inconscientes tiene especial relevancia en el otro. Entonces, situémonos un poco en la lógica en la cual estamos hoy día. Estamos hablando de cómo hacer un pitch elevator lo suficientemente atractivo y eficaz. O sea, en la práctica yo tengo que lograr que ese potencial inversionista diga, mira qué interesante la idea. Me interesa, conversemos, profundicemos. ¿Qué podría yo hacer en función de eso? Aquí hay algo inconsciente que no observamos a la primera, pero que tiene un efecto concreto. Ahí hay una presentación cualquiera, y cuando digo cualquiera, es cualquiera. Probablemente esa postura de ese orador, profesor, lo que ustedes quieran, resulta ser especialmente normal, o típica, o clásica, o no le encuentra nada de ajeno, pero sí lo tiene. De hecho, está ahí ese ejemplo, porque ese es un mal ejemplo. Por ejemplo, al momento de orar respecto a una idea. ¿Por qué es un mal ejemplo? Porque precisamente tiene actos inconscientes que afectan la comprensión, interés y atractivo de la gente de lo que yo estoy versando. Ojo que aquí no estamos hablando en ningún momento del contenido, todavía. Estamos hablando de la forma. Y aquí claramente hay una persona que es inconsciente, deja a libre albedrío su proceder postural sin tomar en cuenta los efectos que esto tiene. Ahí hay por lo menos, para hablar técnicamente, hay por lo menos cuatro gestos adaptativos que son absolutamente incorrectos. A mí me carga ese concepto de la comunicación efectiva. La comunicación efectiva no existe, se los digo desde ya. No existe. Eso es paja molida, es término snob, no, que la comunicación efectiva. No, si no existe eso. Personas que son efectivas en función de la comunicación, eso es distinto. La comunicación efectiva refiere a personas, no refiere a un sistema. Yo tengo que ser capaz de interactuar de forma flexible según sean las personas con las cuales trate. Yo no soy un commodity, yo no soy un robot que interactúa con cada quien como si fuese un solo tipo de persona. Por eso, la primera ampolletita o lámpara o tip que les podría dar, nunca se acojan a un checklist, a un to-do list en comunicación. Todos esos libros que haga esto otro, no, olvídenlo. Eso no existe, eso no funciona, eso no opera. La comunicación es un fenómeno absolutamente flexible conforme las personas que se involucran en él. ¿Cuáles son los actos erróneos de este señor? Número 1, miren eso. Representativamente, connotativamente, eso es un acto que se conoce como gesto. Está dentro de una estructura postural dentro de la comunicación no verbal. Esto es pura kinésica, el significado del movimiento del cuerpo humano. ¿Dónde está el problema de esa mano? Cae hacia el vacío, ¿correcto? Puede caer incluso sobre el respaldo de un asiento. Lo que hay ahí, ojo, aquí no estoy calificando al caballero si lo hace bien o mal. Aquí es importante entender que cada uno es una estructura comunicativa determinada y que actúa de forma natural frente a los otros. ¿Cuáles son los problemas? O que podrían serlo. Eso que está ahí está tipificado generalmente y asociado a la autosuficiencia, al ego, al exceso de ego. Subrayo y en negritas, no estoy diciendo que eso sea erróneo. No soy quien para, o sea, de hecho me estoy mirando en un espejo. Y eso no tiene nada de malo. Puede que haya muchos de acá que tengamos una característica tan intrínseca como el ego incorporada en nuestra forma de interactuar con el otro. Segundo detalle, esto. O sea, yo, por las circunstancias que convoca este evento, estoy con un presentador. Incluso estoy con micrófono, pero en general yo prescindo de esto.
Estoy manos libres y ojalá sin presentador. ¿Por qué? Porque esto siempre se transforma en un canalizador de la ansiedad. Y uno comete el error, a veces, de... ¿Tú qué opinas, por ejemplo? Lo que yo estoy haciendo acá es ocupar el objeto como una prolongación de mi dedo. Este dedito, que circula muchas veces en nuestras interacciones interpersonales o masivas, tiene un efecto directamente agresivo, punitivo y castigador. Mi sugerencia, guárdenlo. Pero para eso hay que ser consciente de lo que yo hago. O sea, si es una característica intrínseca, yo tengo que sublimarla. El apuntar el dedo, acá está sublimado a través de la carpeta. O sea, autosuficiencia, sumemos agresión. Una tercera, acá no se alcanza a observar claramente, pero él tiene levemente girada la cadera en dirección contraria a donde está su auditorio. Una de las máximas de la comunicación interpersonal es que si yo hablo contigo, yo no puedo hablar hacia allá. Vectorialmente yo tengo que estar, aunque sea básico, yo tengo que hablar frente a ti. Esas son condiciones básicas, elementales. Y una última, que probablemente ese sí la puedan observar. Claro, alguien va a decir, oye, pero tanto detalle, y eso que recién estamos empezando. Fíjense, ya, ok, egótico, autosuficiente, y más encima nos deja fuera. Pero hay otro detalle. Miren la sonrisa. ¿Es una sonrisa genuina esa? No es una sonrisa genuina. Como dato, otra lamparita. Una sonrisa genuina, es decir, sinónimo de felicidad, de alegría, de congratulación con el otro, se genera a través del músculo cigomático y el orbital. El cigomático está acá y el orbital está acá. Por tanto, eleva naturalmente los pómulos. Cuento corto. Si ustedes tienen al frente a alguien, se sonríe ante cualquier dicho, ante cualquier palabra, y se elevan los pómulos o no se elevan, quiere decir que es una sonrisa falsa. Una de las 7 falsas que existen. Entonces, a ver, seamos prácticos. Si yo estoy haciendo una propuesta concreta, hagamos cuenta que estoy invirtiendo tiempo como oferente frente a mi potencial inversionista. Y ese potencial inversionista sonríe frente a un atributo de mi idea, de mi proyecto. Y yo observo... ¿Qué va a explotar? Y yo observo que esa sonrisa no es genuina. Pregunta, ¿no es eso un indicador de que algo va mal? Absolutamente. Este es el mismo caso, haciendo una analogía apresurada de lo que vimos en respecto del logo. Lo que ustedes ven ahí es desprecio, la elevación de la comisura de un lado de la boca. O sea, este es para tener los abuelitos, para hacerle un regalo mínimo. Evidentemente que nos encontramos ante un caso que nosotros debiésemos no emular, no replicar. Todos se deben estar preguntando cuántas cosas hago yo al momento de articular la comunicación con otro, de cuáles soy consciente y de cuáles no. Esto que ustedes ven aquí y que ustedes debieran replicar una y otra vez en toda instancia es absolutamente consciente. Esto. ¿Y por qué es consciente? Porque las manos, las palmas en exposición no tienen nada que ver con la honestidad. Las palmas en exposición hablan de servicialidad, hablan de disposición hacia el otro. Las manos siempre tienen que estar a la vista de tu contraparte. No pueden estar escondidas, no pueden estar debajo de la mesa, no pueden estar en los bolsillos. Tiene que haber un desempeño que sea coincidente con el relato. Ya vamos a referir a eso. Entonces, ¿cómo hacer un pitch atractivo y eficaz? Aquí me voy a poner un poco latero, pero necesariamente latero, porque es importante para poder contextualizar lo que vamos a ver posteriormente. A ver, uno tiene en una relación con un otro, hablemos de un otro, pero aquí el otro tenemos claramente entendido que una parte, el A es un emprendedor y el B es un inversionista. La evolución de la relación con la contraparte en el tiempo. ¿Qué tenemos ahí? Aquí tenemos nuestra línea argumental, argumentos estructurales, es decir, el proyecto. ¿De qué está hecho?
¿De qué está constituido? Eso es elemental, eso es básico. ¿Eso genera necesariamente el interés del otro? No. Hasta aquí no. Lo funcional, argumentos funcionales, es decir, cómo opera, cómo se relaciona, en qué mercados actúa, cuáles son las estrategias destinadas a aplicarlo en el mercado. Todos esos atributos hasta aquí son de carácter racional. Perfecto. O sea, este es el piso con el cual tenemos que partir. Lo triste o ventajoso de esto, según sea el caso, es que el efecto en nuestra contraparte de toda estos 2/3 de la pirámide no supera el 15%. Bueno, hago un paréntesis. Los estafadores no estafan en función del qué. Los estafadores estafan en función del cómo. Y es más, personas, es decir, personas que han sido estafadas, la gran mayoría de los estafados están perfilados dentro de los más altos niveles educacionales. Entonces, ¿cómo se explica que alguien con educación sea estafado? Y todos decimos, no, pero a mí no me pasaría jamás. Para que ustedes tengan una idea, por día, recibimos al menos 15 a 20 mentiras. Por día. Entendiendo una mentira desde una omisión muy blanca hasta una tergiversación perversa. Omisión blanca. Oye, me preguntas, oye, Cristian, ¿está todo listo para la tarde? Yo te digo, está todo listo. Y en realidad estoy omitiendo que me faltó el catering. Hay una mentira. Técnicamente, esa es una mentira. ¿Pero qué nos falta aquí? Los argumentos estructurales, argumentos funcionales, es el piso que todos debiésemos tener de nuestro proyecto. ¿De qué está constituido? ¿Cómo funciona? ¿Y cuál es el último y el más importante? El elemental, el básico, el que tiene relación con el contexto emocional. Los inspiradores. Todos los argumentos inspiradores tienen que ver con la persona, tienen que ver con la sangre, si lo quieren en términos más pedestres. Tienen que ver en cómo el inversionista cree en el emprendedor. Ideas buenas hay muchas. Emprendedores adecuados que las conduzcan, no estoy tan seguro. Y eso depende fundamentalmente de la oferta. Esto yo lo he repetido 1000 veces, pero es algo que me quedó muy grabado. El antiguo presidente de SAP, esta empresa sueca, decía que de nada sirve todo el planeamiento estratégico, de nada sirve convicciones de servicio al cliente, de nada sirve todo esto. Si al fin y al cabo, cuando yo tengo el inversionista al frente, cuando se da la oportunidad, no dispongo de todos los recursos y la conciencia suficiente para actuar convenientemente con él. Eso es comunicación efectiva. Ustedes preocúpense primeramente de resolver los aspectos duros del proyecto. Todo lo que tenga que ver con su estructura. ¿Qué es? ¿De qué versa el proyecto? ¿De qué versa la idea? ¿De qué versa el negocio? Luego, ¿cómo opera? ¿Cómo actúa con el mercado? Pero lo más importante, como lo hemos visto hasta ahora, es cómo yo logro generar un grado de empatía, de conexión con el otro. Porque de lo contrario, se transforma en una idea, y esto es peligroso, puede ser una excelente idea, pero puedo prescindir del emprendedor. La escucho, puede ser muy mal pensado, la escucho, me parece muy atractiva, muy interesante. Cifras, datos duros, estructura, función, impecable. Pero sucede que la persona no me convence. Al menos el suscrito, yo no invertiría en una persona que no creo. Yo soy de los convencidos de que sin pasión no hay nada. En todo orden de cosas. Sin eso no hay nada. Ahora, ¿cómo opera nuestro cerebro? Para ratificar lo que les acababa de comentar. Nuestro cerebro tiene dos formas de discernir la realidad. Una tiene que ver con el inconsciente adaptativo. Esto que ustedes ven acá. Y la otra tiene que ver con el consciente deliberante. El inconsciente adaptativo es donde tenemos todos nuestros miedos, frustraciones, taras, conflictos. Ups. Parece ser que la instancia de presentación de un negocio, de una idea,
nos llena de ese tipo de sensaciones, ¿o no? Y es totalmente legítimo y obvio. Por tanto, todo el comportamiento que se resulta de ese proceso es inconsciente. No somos conscientes de ello, es involuntario. Ahora bien, ¿qué es lo que nos importa a nosotros? El consciente deliberante. ¿Por qué nos importa? Porque en el consciente deliberante yo decido qué hacer y qué decir. El emprendedor determina qué decir y cómo hacerlo. ¿Eso es posible? Claro que es posible. Fíjense que es tan poderoso estas variables de consciente adaptativo e inconsciente adaptativo que hay una multiplicidad de expertos en materias asociadas a la comunicación no verbal. Hay uno en particular que a mí me gusta mucho, digo, la temática que trata me gusta mucho, porque el tipo lo que hace es preevaluar a parejas prontas a contraer nupcias. Preevaluar, es decir, usted quiere fiarse de que si la persona con la cual desea casarse es la persona adecuada, yo debería haber firmado, ¿sí? Te toman, voy a describir el ejemplo de manera muy simple. Los sientan frente a uno a cada uno, taburete uno frente a cada uno, y los colocan en una situación ficticia que dura 10 minutos, donde ella toma el papel, insisto, pareja a puertas de casarse. Entonces el papelito dice, ¿con quién dejamos a los niños? Situación futura, ficticia. Está probado que los primeros 7 minutos del role-playing, del ejercicio, es fruto del acomodo, de la adaptación y del empoderamiento del rol de cada uno, de cada una de las partes. Hasta que finalmente se amoldan y empieza. Bueno, él dice, mi amor, ya, pero dejémonos de juego. Finalmente, si una cosa así ocurriera, está claro que dejaríamos los hijos con mi mamá. Y ella, en un microsegundo, porque es un microsegundo, le aparece una microexpresión de desprecio. Lo que pasa es que él no la detecta, pero las cámaras sí la detectan. Entonces, ¿qué hace el señor Gottman? Que es el apellido de quien refiero. Toma todo el relato que uno describió, es decir, de todo nuestro diálogo, en una línea de tiempo, microsegundo por microsegundo. Lo desagrega en una línea. En la siguiente línea, todos tus gestos y microgestos. Bueno, de hecho, los microgestos tienen una duración no más allá de una 20ª parte de un segundo y tienen una profunda conexión emocional. Son las más relevantes. Desprecio, felicidad, ira, sorpresa. Ira, miedo. En la tercera línea de tiempo, todas las inflexiones tonales. Resultado, establece el grado de compatibilidad a partir de los picos de inflexión que hay durante el relato, donde ella le dice, por ejemplo, no, mi amor, si yo te amo. Y se detecta finalmente que hay un cambio en la tonalidad, y si eso va asociado a alguna, por ejemplo, una microexpresión de desprecio, yo le digo al tipo, viejo, regale el cupón que tenga en Falabella, en cualquier parte, porque en realidad, ¿saben qué es lo dramático de esto? Es que el porcentaje de acierto que tiene Gottman con su ejercicio supera el 97%. Bueno, les queda claro que la inversión que uno, o sea, más bien, el ahorro que uno se... Mejor no hablar de ciertas cosas. Pero bueno, uno tiene que aprender a través de estos fenómenos. Ese es uno. ¿Es fácil pillar un mentiroso? ¿Sí? ¿Cuántas mentiras detectan en el día? ¿Hay señales clásicas de mentira? ¿Cómo se detecta la mentira? ¿Cómo se obra en función de ella? Primera consideración que debe tener cualquier emprendedor que se relaciona con un potencial inversionista. Ontología del lenguaje. Ontología del lenguaje. Humberto Maturana, Raúl Echeverría. ¿Quién más? El ex ministro, no alcanzó a ser ministro. ¿Cuál era el de Chile? Flores, Fernando Flores. Ahí tienen 3 referentes importantes, pero yo me quedo con Maturana, de
la ontología del lenguaje. El lenguaje, damas y caballeros, es creación de realidad. No da lo mismo los términos que ustedes ocupen. Y para ello voy a ocupar un ejemplo muy básico. Enfrentar, término manoseo hasta el hartazgo, cuando yo digo, lo que pasa es que yo quiero enfrentar este proyecto, enfrentar un proyecto, I don't think so. No me parece. ¿Saben por qué no me parece? Porque cuando yo enfrento un proyecto, yo estoy dispuesto a la brega, estoy dispuesto a la lucha y potencialmente al conflicto. Enfrentar un proyecto no me parece el término más apropiado, porque además supone que mi proyecto está allá y yo estoy acá. Es una relación lineal, tras una calle. Cosa muy distinta a que yo afronte un proyecto. Ahí tienen un distingo mínimo y básico y con un buen ejemplo. Afrontar un proyecto tiene connotaciones más positivas que enfrentarlo. ¿Por qué? Porque afrontar es un verbo que habla de una visión de carácter holístico. Yo me sitúo encima de todo el problema, no lo afecto, no intervengo, no agredo a nadie. Distinciones así de sutiles. Ustedes deben estar pensando, parece que tengo que pensar más allá de las variables de oportunidad de mercado y otras tantas, por supuesto. Si una buena idea puede quedarse en buena idea si no es conscientemente y de forma eficaz transferida al otro. Ontología del lenguaje, entonces. Primera consideración. Segunda, organización del discurso. Puede ser de 5 minutos, puede ser de 10, si ustedes quieren, de 20, 1 hora, 30 minutos. ¿Cómo inicio? ¿Cómo me relaciono? Me dicen, oye, bueno, tenemos la oportunidad, te citamos, preséntanos un poco tu idea. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Andrade, quería presentarle esta idea, ojalá les guste. O sea, en ese momento me dicen, ahí está la puerta, cero posibilidad. Ustedes tienen que generar, si seguimos la lógica de la emoción, ustedes tienen que generar una estructura dramática y para eso existen pautas, existen pasos. ¿Cuál es ese? ¿O cuáles son esos? Primero, un exordio. El exordio es una forma atractiva, intrigante de iniciar un relato. Vuelvo atrás. ¿Qué fue lo que dije al pararme acá? Este es un asalto. Debo hacer la confesión de que eso ya lo tenía pensado mucho antes. No fue algo, a ver, sí es espontáneo, pero lo que me refiero es que es algo que ya tenía absolutamente pensado. ¿Por qué? Porque lo que se busca con el exordio es generar una conexión con el auditorio de forma inmediata. El exordio tiene que ser potente, tiene que ser atractivo, tiene que ser intrigante, tiene que cautivar y generar el interés del otro. Ahora, un comentario que me parece necesario con respecto al exordio. El exordio no se trata de hacer el loco al frente y decir cualquier estupidez, con tal de llamar la atención, pararme cabeza, contar un chiste, y si es malo o peor. No funciona así. El exordio tiene que ser el piso necesario y suficiente para encaminar la siguiente etapa del relato, que es la que yo referí posteriormente, donde yo contextualizo el contenido. Piensen ustedes que una persona, cualquiera, a los 10 minutos de una exposición, como este caso, no sé cuánto llevo, a ver cuánto llevo, un poquito más. A los 10 minutos empieza a perder concentración. Cuando hay en el minuto 11, a los 10 minutos empieza a perder concentración. ¿Cuál es la labor de quien está al frente, el que relata el discurso? De reencantar a la gente, de reencantar a su contraparte. Eso es condición. Exordio, entonces, inicio atractivo. Puede ser una analogía, puede ser una cita, un aforismo. Ustedes colocan hoy día en Google aforismos, van a encontrar miles de Winston Churchill, de Albert Camus, hay buenísimos, muy buenos. Por cierto, el exordio, esto subrayado y en negritas, tiene que ser un inicio que les permita a ustedes vincular esa temática, ese inicio, con lo que viene. No es un acto independiente per se. Una vez que yo he generado esta atracción, este sentido del interés de mi contraparte, viene la narración. Si lo llevamos a época de tesis, es el marco teórico.
que uno decía, oye, pero ¿para qué sirve el marco teórico? El marco teórico tiene que ver con lo que yo acabo de hacer, tanto con la pirámide como con la lámina anterior. Yo contextualizo. Yo doy un contexto en el cual voy a tratar el tema. Pongo las aristas principales para que se entienda sobre lo que voy a tratar. No hablo en el aire. Dejo establecido el marco de acción. ¿Para qué? Para que mi contraparte entienda que hay un solo nicho y no todo el espacio. Acto seguido, una vez que narro aspectos, ojo, la narración siempre son aspectos objetivos. No son aspectos que refieren a mí. Me explico. Si estamos pensando en un... A ver, denme algún proyecto que ande circulando por ahí. Cualquiera. No tantos. Cualquiera. ¿Cuál? ¿Y cuál es ese proyecto? ¿Qué características tiene? Centro Experimental de Música Electrónica. Perfecto. Centro Experimental de Música Electrónica. Yo lo primero que debiese hacer con esa etapa de narración es considerar cuáles son las referencias, por ejemplo, dentro del mercado de la música electrónica. Para empezar, los principales DJ que circulan en el mercado, oportunidades de mercado respecto a la música electrónica, índices de venta. ¿De qué estoy hablando? De aspectos objetivos que no refieren a mí, sino que a terceros, están validados. La narración es eso, ustedes contextualizan al auditorio, contextualizan a su contraparte, le dicen, estas son las fuentes informativas que no refieren a mí y se establecen como tal. Importante, siempre se relatan en tercera persona. Son las cifras, son los DJ, son las fuentes. ¿Por qué en tercera persona? Porque yo no soy el generador de esa fuente de información. ¿Dónde toman protagonismo nuevamente ustedes en esta estructura emocional del relato? En la siguiente etapa, la argumentación. Ahí es donde ustedes se lucen. Ahí es donde se deben lucir. ¿Y por qué se deben lucir? Porque lo que tienen que hacer ahí es precisamente establecer críticas, y cuando hablo de crítica, hablo del concepto más integral del término, no hablo de la crítica como algo negativo, como algo contrario a un propósito. Estoy hablando de una opinión aguda sobre un fenómeno, pero no sobre cualquier fenómeno. La argumentación tiene que tomar en consideración la opinión del orador, de este emprendedor que está frente a su inversionista, de lo que ya ha referido anteriormente. ¿Por qué queremos este centro experimental de música electrónica? ¿Por qué lo queremos desarrollar? Ahí ya estoy hablando en, primera, o singular o plural. Me hago responsable y parte de. Tenemos que hablar sobre este fenómeno por tal y tal razón. Me hago protagónico. Sugerencia. Si van a establecer una serie de opiniones o críticas sobre el fenómeno, donde ustedes agregan valor, aportan, partan con una, entre comillas, emocionalmente débil y terminen con una igual. Y dejen la más cautivadora, aquella que genera un punto de inflexión, al medio, por una sencilla razón. Si ustedes dejan con la discusión, con la temática en alto emocionalmente, y terminan con ello, es como si a uno le prendiera la luz cuando yo estaba durmiendo. Es un corte muy abrupto. Ustedes tienen que llevar a su contraparte por este tránsito comunicativo. Esa es la forma correcta. Exordio, narración, argumentación. ¿Qué sigue? Peroración. La peroración es el refuerzo, es aquel concepto, aquella idea que yo deseo plasmar a fuego en mi contraparte. O sea, mi propósito es que la persona saliendo de ahí o terminando esta oportunidad diga, perfecto. Con esto es lo que yo recuerdo. Oye, fuiste a una presentación, había posibilidades de invertir en varios negocios. ¿Qué te quedó? Me quedó esto. La peroración es eso. Y vuestro desempeño como emprendedores, como oradores, los obliga a tener un desempeño 100% comprometido en lo emocional. Me explico. En la peroración, si lo vemos en términos prácticos, yo me la estoy jugando. Entonces yo no puedo, bueno, y este proyecto en realidad creo que sería muy provechoso para poder invertir y creo que incluso el cariz de este país cambiaría. Ustedes se la tienen que jugar. Y las pausas acá son fundamentales. Son fundamentales. El silencio es la mejor herramienta comunicativa que existe. Role playing. 3, 2, 1, acción. Finalmente,
lo que nosotros queremos lograr acá, con este proyecto del Centro Experimental de Música Electrónica, es que finalmente un nicho de tanta experimentación logre réditos en toda la sociedad. Fíjense lo que hace la pausa. La pausa previa agrega valor a la siguiente frase. Por eso son consideraciones muy sensibles. Ahora, para poder hacerlo, ustedes tienen que estar conscientes de lo que hacen. Eso es vital. ¿A dónde está Andrea? Ahí está. ¿Cómo voy con el tiempo? ¿Quedan 5 minutos? No te puedo creer. Por último, el final. Y el final es la única etapa de todas las que existen, de las que hemos revisado, que aplica el estímulo de carácter emocional. Todas las otras son de carácter racional. Esta es la única que aplica el carácter racional. Y cuando digo, emocional. Y cuando digo emocional, no digo picar cebolla. Aquí estamos hablando de hacer un guiño emocional respecto al proyecto. Es como si el inversionista me preguntara, oye, y cuéntame, pero ¿por qué quieres llevar a cabo este proyecto? No sé, me tincó. No. Quiero llevar a cabo este proyecto porque creo en él. Porque creo que puede generar valor. Porque también puede ser rentable. Por eso estoy aquí frente a usted. Listo. Ahí está el guiño emocional. No estoy diciendo, oiga, por favor, invierta. Me estoy quedando sin trabajo. No, o sea, ustedes tienen que establecer un vínculo que permita establecer ese nexo. El final es una conminación al auditorio o al otro de carácter emotivo, pero es un guiño. Reitero, no podemos perder seriedad y tratar de manipular. No es una manipulación, es un guiño emocional. Por ejemplo, sigamos con el SEM. Finalmente, la verdad es que me siento muy contento de participar en este proyecto y es algo que llevo mucho tiempo trabajando junto a Pedro, a Claudio, y creo que en este caso usted y su fondo de inversiones sería lo mejor para nuestro proyecto porque entendemos que invierten en proyectos de esta categoría. Y eso es algo que nos tiene particularmente contentos, al menos ya de dar un primer paso al estar aquí frente a ustedes. Muchas gracias. Yo le paso inmediatamente. Listo. Guiño emocional. No es un, por favor, invierta. Guiño emocional. ¿He sido claro con esta etapa? Perfecto. Detalle importante, y lo acabo de hacer. Siempre uno se hace responsable de la comunicación, no al revés. ¿Me entendió? Eso no existe. No existe. Eso, delete. Me he hecho entender, me he explicado. Al hacerse ustedes responsables de la comunicación, dejan de manifiesto frente al otro, o más bien, le dejan en claro al otro que tiene todas las capacidades para poder comprender cualquier mensaje. Cuando uno le pregunta, ¿entendió? ¿Qué te pasa? O sea, que no tengo el CI suficiente para poder entender. Contacto ocular. Vital. Vital y elemental. Fíjense ustedes que el contacto ocular dentro del área kinésica constituye el acto no verbal de mayor importancia porque lo que hace es legitimar la existencia del otro. Es decir, la posibilidad de esto no es viable. Yo quería contarles respecto a nuestra idea. Contacto ocular. Ahora, no en cualquier parte. Eso es importante. ¿Y por qué no en cualquier parte? Porque se ríen por adelantado, ni siquiera he llegado a esa parte. El contacto ocular legitima la existencia. Con el contacto ocular uno puede despreciar a alguien, lo puede ningunear, lo puede desear. Esa es la zona que ustedes tienen que establecer en una relación de negocios. ¿Por qué? Porque los extremos de las sienes hasta la punta de la nariz resulta ser una zona en la cual donde no hay compromiso personal. No lo hay. Yo establezco un vínculo con un otro en un ámbito contractual. Y eso supone, este contacto ocular supone respeto entre las partes. Si llega al mentón, pasando por la boca, por cierto, ya tiene que ver con un contacto de carácter personal. Amistades. Las amistades tienen esa cercanía. Y si pasa del mentón hacia abajo,
Y eso es muy rápido. ¿Ah? Yo siempre digo lo mismo. ¿Ah? Aquí se encuentra con nosotros el periodista de nuestra empresa, pero él yo creo que ya debe tener aprendido un montón de citas que yo tiro, pero hay cosas que me entretienen mucho. Pero en general yo voy a una fiesta, por ejemplo, cosa que voy a hacer hoy día, y yo me siento aparte. Entonces tomo mi vasito de agua mineral y me siento a lo lejos y me pongo a observar. Entonces empiezo a ver, a mirar. Una vez en una empresa unos gerentes me dijeron, oye, ¿es cierto lo que contaste en una clase, en un taller? ¿Qué de todas las cosas que conté? Que si te dábamos 2 días para recorrer la empresa, ibas a saber cuántas parejas de amantes hay. Sí, es verdad. Es muy entretenido, ¿no lo han probado eso? Sí se puede, se puede. Es muy fácil, porque la mirada del deseo, que es precisamente aquella que circula íntimamente, solamente la dan aquellas personas que han compartido intimidad. Por eso es tan fácil. O sea, un par de personas que mantiene el protocolo de su empresa, dicen, oye, no podemos decir nada. Perfectamente, algo que es tan inconsciente e involuntario puede fluir. Y eso es fácilmente identificable. Después van a estar mirando a todos después. Este diagrama lo que representa fundamentalmente, cuando uno está en una relación 1 a 1, son todas las conexiones de carácter neurolingüístico que uno tiene en el relato. Lo que ustedes ven arriba, en la zona, sería mi derecha, arriba ya lateral, tenemos las imágenes y tenemos los audios, la creación de audios. Acá tenemos imágenes y recuerdos visuales. Es decir, alguien me pregunta, oye, ¿fuiste a tal parte? Yo digo, sí, fui. ¿Cuándo? Tal fecha. ¿Y dónde estuviste? Estuve en. La lógica indica que para yo ser consistente, mi vista vaya en dirección hacia arriba y a la izquierda, por un recuerdo visual. Si yo mintiera, por lógica diría, estuve en tal parte. Detalle importante, los zurdos, el modelo se revierte. Kinésica ilustrativa, algo que yo ya he referido con bastante frecuencia durante esta exposición, y no cualquier otra. Hay kinésica adaptativa, hay kinésica patógrafa, hay kinésica simbólica. La kinésica simbólica refiere a todos aquellos gestos que contextualmente y convencionalmente tienen un significado, independiente de la persona que lo ejecute. Esto, eso no. Y otros tantos que uno podría hacer, tienen un significado per se. La kinésica ilustrativa, y esto es muy importante, la kinésica ilustrativa lo que permite es fundamentalmente establecer una significación complementaria del relato. No es lo mismo que yo diga, iba por un camino sinuoso y nos encontramos con muchas personas en el camino, posteriormente tuvimos una reunión. Pareciera ser muy oficioso mi relato, pero si yo ocupo kinésica ilustrativa, ese relato debiese ser de la siguiente forma. Íbamos por un camino sinuoso. De repente en un escenario nos encontramos con un grupo de personas. Lo que yo estoy generando inmediatamente es una complementación significativa del relato. Lo que permito es que la otra persona logre hacerse una idea de que no se trata de cualquier camino sinuoso, sino que se trata de uno en particular. Si yo digo en este momento la palabra corbata, todos en sus cabezas están imaginando un tipo de corbata. El que yo precise aquella que a mí me interesa que ustedes imaginen va a depender de mi relato. Quiero que imaginen una corbata particularmente delgada, con un nudo pequeño, lisa y que termina... O sea, estoy contextualizando. Lo que yo hago con mis manos es ser figurativo, es ilustrar. La kinésica ilustrativa no significa nada en sí mismo. Solo sirven, complementan y significan el relato. Ocúpenlo, sean conscientes de ello, agregará valor en el relato. Y lo más importante, siempre estamos hablando de mercado, estrategia, proyecto, objetivo, propósito. Estamos hablando constantemente de conceptos abstractos. Lo que uno tiene que lograr con el otro es que el otro logre imaginar, logre hacerse una imagen de lo que referimos.
Eso es lo que permite la kinésica ilustrativa, hacer de lo abstracto algo concreto. Generar es el mismo ejercicio que uno debería aplicar en toda reunión. Cuando está en una reunión y quiere explicarle algo a alguien, a un compañero, ¿qué es lo que hace? Ocupa el cuaderno y hace una serie de rayas que en realidad en estricto rigor no tienen ningún significado, pero permiten visualizar el fenómeno. Esto es lo mismo. Es una complementación del relato. Le agrega significado, lo cual permite que la contraparte pueda entenderlo bien. Y por último, me quedan como 30 láminas más. Rol versus personaje. Esta es la parte como, ¿cómo se podría decir? Espiritual de la charla. Rol versus personaje. La verdad es que es la reflexión más profunda y no es broma. Ustedes tienen la obligación de responder la siguiente pregunta. Cuando estén frente a un inversionista, ustedes deberían plantearse: ¿qué hago? ¿Cómo voy? ¿Cómo me visto? ¿Cómo me planteo frente a él? Y uno tiene dos alternativas: asumir un personaje o asumir un rol. Son dos instancias totalmente distintas, cada una con sus riesgos. Asumir un personaje es lo que yo refería originalmente como el checklist. Es decir, me visto, y cuando hablo de vestir, estoy hablando en el sentido más integral del término, me visto de un comportamiento predeterminado, de frases ancla. Voy a ir vestido de tal manera porque así es como me van a dar bola. Hay una preconcepción que incluso, y aquí ojo con esto, puede pervertir mi identidad. Lo que busca el inversionista es creer. Yo lo que busco en las personas es creer. Si yo no creo en las personas, es porque hay algo adaptativo que queda de manifiesto en su proceder que me está dejando en claro que no se trata de una persona genuina. La diferencia con un rol es que soy yo. Sócrates no puede haber estado tan equivocado para ser el padre de la filosofía. Conócete a ti mismo. Es una frase esencial. Si yo parto con esa premisa, puedo saber perfectamente cómo adaptarme sin perder mi identidad. ¿Qué es el rol? Soy yo, pero con los recaudos necesarios dependiendo del contexto y la contraparte. No es lo mismo reunirme con A que reunirme con B. Condiciona probablemente el tipo de vocabulario que es mío, no de otra persona. Condiciona incluso mi vestimenta que es mía, no de otra persona. Sean muy conscientes de ello. Damas y caballeros, la verdad es que podrán entender que temáticas como esta dan para largo. Muy largo. Mi principal observación frente a esto es decirles que aquí sin pasión no hay nada. Y si no son conscientes ustedes de lo que hacen, difícilmente van a lograr el impacto en el otro. Puede que sea yo, de entre las múltiples ideas que hayan acá, como muchos otros, la posibilidad de un inversionista que se interese en una idea. Yo jamás me intereso en una idea si yo no creo en la persona. Tomen en consideración estas variables porque son las más relevantes de muchas que existen en la comunicación. La comunicación efectiva no existe. Comunicadores efectivos, sí. Muchas gracias. No te vayas, Cristian. Para preguntas. Tres UF la pregunta. Ahí está primero. Alejandro. Somebody. Allá. Si hay alguien por ahí. Sí. Ahí está el micrófono. Aló. Ahí ¿Se escucha? Sí, clarísimo. Hola, buenas tardes. Una pregunta. No sé si me podría recomendar algo, por ejemplo. ¿Qué se le puede, o cómo yo puedo tener una conversación más efectiva o llegar más a las personas? Si, por ejemplo, yo hablar así, ¿cómo puedo hacer que esa voz potenciarla? Porque yo me imagino y me ha pasado que cuando escucho personas que hablan con ese tono, te genera cierto descrédito, como que claro, minimiza. Claro, ¿cómo puedo yo...? Pero es una situación hipotética. Yo me preocuparía de algo que es más concreto en tu caso. Porque en todo este rato que me has hablado, has mirado 3 veces al suelo, 2 veces a la derecha y 3 veces a la izquierda.
Eso me preocupa mucho más, porque tú tienes que establecer contacto ocular con la persona que intervienes, y eso soy yo. Eso es más relevante, porque yo tengo que creer en tu lectura. El sostener el contacto ocular es fundamental. La otra situación es hipotética, pero también te la voy a responder. Cuando una persona tiene, por ejemplo, un ceseo excesivo por una malformación congénita, lo que sea, o una situación hipotética como la que tú planteas, mi recomendación siempre es que no hay que esconder aquellos detalles frente a la contraparte. Se coloca sobre la mesa al principio. Es más, ustedes pueden ironizar sobre ello al inicio y no se transforma en un foco de atención. Por tanto, la persona que está al otro lado no tiene que estar constantemente iterando, decir, oye, ¿qué es lo que le pasará? ¿Tendrá algún problema? Y pierde foco. Muchos alumnos me dicen, oye, profe, ¿sabes qué? Observé todo lo que le pasaba, pero no escuché nada de lo que dijo. Y es una práctica que suele ocurrir. Esta es una dinámica en la cual uno tiene que entrar de a poco. Es un cambio paradigmático. A todos nos enseñaron a significar el mundo en función de lo que la gente dice. Ustedes tienen que empezar a entender que la comunicación es más forma que lo dicho. Por tanto, tienen que complementar ambas cosas. Ratificando la respuesta. Fundamental establecer una comunicación que sea concreta. Haz pausas. No te adelantes. En tu caso, mantén contacto ocular. Eso tiene que ver con características muy intrínsecas tuyas, que ya puedo adivinar algunas, puedo conjeturarlas. ¿Las conoces tú? No me respondas, pero es importante que tú te des cuenta de ello. Entonces, oye, Cristian me dijo que yo perdía el contacto ocular, y eso que estoy, fíjate la distancia, estamos aquí a, ¿cuánto? ¿3, 5 metros? 5 metros. ¿Qué pasa si yo estoy a 2 metros? Entonces, inmediatamente, sin tu contacto ocular, yo me quedo excluido del vínculo. Y la idea, que ni siquiera todavía aparece, se pierde en el tacho de la basura. Tres aportes reconociendo el gran valor de tu exposición. El primero, el que quiera seguir profundizando este tema, hay una serial en televisión, en el cable, el Fox, Light to Me se llama, y se trata de asesores de la policía para detectar mentiras sin interrogar tan bruscamente a los detenidos. Te doy una observación para que, a ver, vean solamente de la primera temporada hasta el 6º capítulo. Y por una razón muy sencilla, porque esa serie, que está asesorada por Paul Ekman, que es precisamente uno de los gestores de las microexpresiones a nivel educativo, es una serie que hasta el 6º capítulo tiene un carácter pedagógico. Del 7º capítulo de la temporada hacia adelante no sirve de nada. Recomendación importante. Ahora, y es bueno que tú toques el tema antes de responder a la pregunta que pueda venir. El reconocer la comunicación no verbal de otro no pasa de ser un acto curioso o entretenido. Es decir, oye, mira, me acabo de dar cuenta que tuvo una señal de desprecio, o me acabo de dar cuenta que está muy feliz, o me acabo de dar cuenta que tiene ira. De nada sirve si yo no actúo conforme a ello, si yo no enmiendo el camino en función de eso. Reconocer es una cosa, interpretar otra, y actuar conforme a eso es muy distinto. Para que lo tengan en consideración, estimado. Ya. La segunda, me tocó hace 2 semanas estar en Cataluña, en la UOC, y ellos, Universidad Abierta de Cataluña, ellos tuvieron que colocarle un ramo obligatorio a toda la gente informática sobre comunicación, porque se dieron cuenta de que la deficiencia que tenemos la gente que trabajamos en informática es muy fuerte, y lo que es peor, tiene mucho impacto en la relación con los clientes y los productos que generamos. Entonces, este es un tema realmente importante, el tema de la comunicación, sobre todo para la gente en TIC. Ellos lo han detectado y es curso obligatorio para sus 5.000 estudiantes de informática. Y el tercer elemento, mi hija menor tuvo la suerte de ir a Beca Chile, a Australia, y a pesar de que había aprobado los exámenes de inglés, ellos, los australianos, le exigían a los latinos a asistir a cursos de comunicación. ¿Y por qué? Porque dice que los latinos no saben hablar. Son elípticos, hablan espiralmente y no se refieren nunca. Entonces, el mensaje australiano era, y puede que parte de sus inversores sean anglosajones, es parte con las conclusiones. Si tú me convences que tus conclusiones son buenas, después me das tu argumento. Yo pensé que me ibas a preguntar algo. Gracias por tu aporte de todas maneras. A viva voz nomás, no hay problema.
Sí. Y vemos algunos emprendedores de acá que vivimos en otros países y también tenemos esos ruidos culturales. Yo lo he notado acá, tengo apenas un mes en el país, yo soy de Valparaíso, estuve 36 años afuera. Entonces, que veo que me cuesta hacerme entender. Entonces, ¿qué recursos puedo tomar, digamos, los que tenemos ahora, pocos recursos? Una consultoría tuya, la agradecemos. Millones, vale millones. Pero digo, ¿qué recursos tenemos eso para, por ejemplo, entender? Yo soy un chileno que necesita entender Chile. Y probablemente van a haber muchos emprendedores que también quieren venderse acá y otros inversionistas que quieren invertir, pero tenemos ese ruido. Pero ¿cuál es tu ruido en particular? ¿Cuál es el ruido? ¿Qué es lo que te pasa a ti? A mí, yo soy, me crié en el Caribe, ¿Ok? y entonces tiendo a gesticular mucho, quizás me Ya. acerco más a las personas. Ya, esa es la principal distinción. A ver, eso tiene que ver con un aspecto de la comunicación no verbal que se conoce como proxémica, que dice relación con la significación del uso de los espacios y los objetos circundantes. Hay una lógica que establece la relación de las contrapartes en función de esa distancia. Distancia íntima, personal, social y pública. Lo que ocurre con patrones de países como el que tú estuviste 36 años es que los patrones de comunicación social, del punto de vista de la distancia, son homologables, en el caso nuestro, a distancia íntima. Es decir, ¿cuál es la conclusión? Lo que te pasa probablemente con muchas de las contrapartes es que se sienten agredidos de forma totalmente involuntaria e inconsciente de tu parte. Recomendación absolutamente fáctica y concreta. Sé consciente de ello, deja al menos 2 pasos hacia atrás y mantente al menos 1,5 metros de distancia. Esa es una condición esencial. Y evita esto. Evita el contacto físico. ¿Por qué? Porque dentro, bueno, en otros casos sí, pero ahí no. Porque en ese contexto, en este contexto en particular, acá en este país, la distancia se preserva demasiado. Es un país particularmente atomizado. Pero no es igual, ojo, una distinción última, no es lo mismo ir al norte que al sur. ¿Quiénes son más cercanos desde el punto de vista del contacto? El sur. Porque hay una variable de carácter climático que permite que las personas puedan estar más cerca. Pero tú vas al norte, tú te acercas demasiado a alguien y se empieza a alejar. O las personas que viven en zonas rurales, guasos o no guasos, lo que sea. Fíjense que cuando uno les habla, tiene que hablarles de lejos. Entonces, si tú empiezas a acercar, porque son distancias que están asociadas al vínculo. Y lo que te pasa con esa cercanía es que traspasas involuntariamente y la persona se siente agredida o invadida. ¿Una última respondí tu pregunta? No, perdón, o sea, de eso sí ya había tomado conciencia. Perfecto. Lo que te preguntaba es dónde más, porque hay otras cosas en las que no sé si no las sé. Te preguntaba si hay recursos para eso. Sí los hay. O hay que contratarte. No, sí los hay. No, de que los hay, pero efectivamente podemos conversar aquí en el café, pero hay innumerables, muchos. Pero quizás nos vamos a extender demasiado, pero sí los hay. Me comprometo a responderte eso. Bueno, sé que hay muchas preguntas y me gustaría que pasáramos al siguiente speaker y vamos ahora a entregarle un premio a Cristian por su participación. ¿Una beca? Qué grande, qué lindo.